Sé constante en la oración. Lucas capítulo 18. Dice así la palabra. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Vamos a decirlo todo, de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, el cual no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es, ¿cómo es la viuda? Molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Necesitamos tanto la ayuda tuya para estudiarla y para vivirla. Pedimos, Señor, que tu Espíritu esté tomando todo el control de nuestra vida y todo nuestro espíritu, alma y cuerpo estén sujetos a Cristo en esta noche. Padre, que la exposición de tu palabra nos ilumine, nos afecte positivamente y nos mueva a un cambio en una relación más profunda y perseverante contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciertamente Jesús da por sentado que sus discípulos orarían. Cuando Jesús en Mateo capítulo 6 está enseñando acerca de la oración, Él le dijo a sus discípulos, cuando ores, no uses vanas repeticiones, cuando ores, no lo hagas en la esquina como los hipócritas. Cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando dirán estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Y allí comienza la descripción de la oración moderna. Pero Jesús en cada uno de estos versos pone el siguiente énfasis. Cuando ores. No veo a Jesús en ningún momento enseñando a los discípulos la importancia de orar, porque Él da por sentado que sus discípulos lo harían. Era una característica del pueblo judío de invocar el nombre de Dios sobre la familia, sobre la tierra, sobre la cosecha, sobre todas las cosas. Era un pueblo que se movía, que se inclinaba hacia Dios en clamor. Era un pueblo en relación con Dios. El cristianismo que está surgiendo dentro de una cultura judía adopta el hábito de la oración como propio. Jesús no tiene necesidad de enseñar, exhortar a la oración, pero lo que sí ve Jesús con necesidad es que sus discípulos sean constantes, perseverantes, tenaces en la oración. Porque él sabía que sus discípulos orarían, pero ¿cuánto orarían? ¿Cuán perseverantes serían? ¿Cuánta pasión tendría en la oración? Y es allí donde está enfocada la parábola. Jesús está diciéndolo una historia creada para enseñarnos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que los apóstoles, sobre todo Pablo, en más de una ocasión, está haciendo énfasis también en la misma enseñanza. Fue el mismo Pablo que dijo, orar sin cesar. También Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. También el apóstol Pablo dijo en en Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dando gracias a Dios en todo momento. Entonces, como vemos, el cristiano no solamente debe caracterizarse por orar, sino por ser perseverante en la oración, por ser tenaz, audaz, atrevido en la oración. Es muy interesante ver cómo Jesús, en más de una ocasión,
al menos en 2 ocasiones, usa parábolas para hablar en este momento. El otro que solamente vamos a mencionar es aquella parábola que Jesús dice: ¿quién de vosotros, teniendo de pronto una visita, un amigo, y viene a ti a medianoche pidiendo pan, no le abre la puerta? De seguro le atenderemos, no tanto porque sea nuestro amigo, sino por lo inoportuno que es, por la hora que es. Y entonces Jesús dice en esa parábola: Dios también dará del Espíritu Santo a todo aquello que inoportunamente, atrevidamente, con confianza atrevida, sean inoportunos en el cielo. Ahora, tenemos nosotros aquí 2 personajes principales en la historia. El primero de ellos, que vamos a mencionar, dice que había un juez injusto. Y Jesús está mencionando y caracterizando al juez aún antes de describirnos sus acciones. Dice que este juez no reconocía ningún deber ni para Dios ni para con los hombres. Él no teme a Dios. Él no tiene respeto al hombre. Es un hombre autosuficiente. Es un hombre que está seguro en su posición social. Es el juez, tiene autoridad, tiene recursos, tiene poder social. Es alguien que está rodeado de muchos beneficios y que sabe que las personas vienen para pedirle a él. Así que él se ve con la prerrogativa de dar o no, de ayudar o no, de conceder un favor o no. Es alguien que ha sido endurecido por el orgullo personal. Ahora, vemos nosotros que hay aquí una relación entre el temor a Dios y el respeto al ser humano. No debemos nosotros extrañarnos que cuando hay ausencia de temor a Dios, haya también ausencia de respeto al ser humano. Porque la base de la igualdad social, la base para la fraternidad humana, la base para las relaciones humanas, es primeramente reconocer a Dios como creador. Y en segundo lugar, reconocer la imagen de Dios en nuestros semejantes. Si nosotros despojamos de la vida a Dios como creador, todos quedamos como producto de la casualidad o como animales en evolución. Y cuando somos animales en evolución, la ley de la selva es la que impera. ¿Y cuál es la ley de la selva? La ley de la supervivencia o la ley del más fuerte. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Dios en perspectiva, tampoco tenemos a nuestros hermanos en perspectiva correcta. Tampoco tenemos a la sociedad en perspectiva correcta. Porque no podemos ver la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, empezamos a valorar al ser humano por otros valores, por otras categorías, por posición, por el beneficio que me da, por el nombre que tiene, por la popularidad. Y empezamos a añadir o quitar valor a las personas según esquemas sociales impuestos por la cultura. Entonces, este hombre, diciendo yo no respeto a Dios, está despojado de un criterio espiritual para valorar correctamente al ser humano. Por tanto, cuando viene una viuda a él, él dice: esta viuda no es nadie en la vida. Es un cero a la izquierda. Y simplemente no le hago caso. Entonces tenemos este hombre aquí. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Dime. Eres Darwin, pero no creen en la evolución. Después le voy a hacer una historia en cuanto a eso. En cuanto al nombre y demás. Pero aquí tenemos el juez de la ciudad. En segundo lugar tenemos otro personaje. Y este para nosotros es el favorito, el que arranca de nuestro corazón la mayor compasión. Y es una viuda pobre. Dice el verso 3 que esta viuda pobre tenía una razón justa para ir al juez. Y ella lo que pedía era: hazme justicia de mi adversario. Ahora, veamos el gran contraste que está usando Jesús. Por un lado, encontramos un juez con una buena posición social, fuerte en sí mismo, con recursos y poder. Y en el otro extremo estamos presentando la parte más baja de la sociedad, la parte más débil, más pobre, más digna de conmiseración. Sin representación ni nada. Es una mujer, empezando por ahí. Jesús está tomando como personaje principal una
Una mujer que en el contexto judío está desprovisto de todo reconocimiento. Fíjense cómo era la cultura judía, que cuando aún los apóstoles, como una señal de su propia cultura, cuando están redactando, los dos, Mateo y también Juan, están redactando la multiplicación de los panes y los peces, en dos ocasiones, en una cuentan 5.000 y en otra cuentan 4.000, y dice, sin contar Los niños. las mujeres y los niños. Así que las mujeres y los niños no eran significantes para la cultura. De allí que cuando los discípulos encuentran a Jesús conversando con una mujer samaritana en la orilla de un pozo, ellos tienen sospecha diciendo, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer y samaritana? Y la propia mujer lo está diciendo. La propia mujer dice, ¿qué haces tú hablando conmigo, que soy mujer samaritana? Ahora Jesús está tomando una mujer, pero para colmo esa mujer es viuda. Esa mujer es viuda, es decir, que no tiene un esposo que la represente, no tiene un hijo que abogue por ella, simplemente ella viene a fuerza de justicia, a fuerza de la razón, para apelar diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aún cuando esta mujer está desprovista de todo amparo, ni la ley misma quiere ampararle, porque el hombre dice, no le voy a hacer justicia. Ahora, pero tenemos delante de nosotros que una mujer que aunque es viuda, es tenaz, es perseverante y no puede darse el lujo de dejar de existir. Y Jesús está usando a esta mujer para describirnos a nosotros, sus discípulos. Que muchas veces podemos tener una causa justa, que muchas veces en un pleito, en una garabía, podemos tener la razón, que en muchos momentos aún padecemos siendo justos como cristianos y que no tenemos a veces amparo en otras fuerzas o no tenemos recursos para resolver algo, no tenemos manera de solucionar algo, estamos desprovistos de todo poder personal para cambiar una circunstancia. Y Jesús está diciendo, tú puedes ser como una viuda pobre, pero tú puedes aprender de una viuda pobre siendo perseverante, siendo constante, siendo disciplinado, en pedir a Dios que te haga justicia, en pedir a Dios que obre por ti. La perseverancia tiene éxito en la vida. La perseverancia tiene éxito en la vida. Cuenta una historia de 4 semillas que cayendo de un árbol fueron rodando hasta un claro entre la selva. Y allí en ese claro entre las selvas comenzaron a dialogar entre ellas cómo iba a ser su crecimiento. Mientras conversaban de ellas cuán grandes iban a ser, empezaron a correr de árbol en árbol alrededor unos monos en la selva. Estos monos, para sorpresa de ellas, comían sus plátanos y arrojaban las cáscaras sobre las semillas. Cuando ellas sintieron el peso de las cáscaras sobre las semillas, comenzaron a darse cuenta que crecer no iba a ser tan fácil. Comenzaron a levantar sus primeros tallos y ramas, cuando entonces los monos lanzaban más fuerte las cáscaras de plátano. Algunas de ellas se desalentaron y comenzaron a decir, voy a esperar para crecer que los monos se muden de residencia. Pero una atrevida comenzó a crecer y levantó su tallo. Al otro día vinieron los monos al mismo horario y lanzaron sus cáscara de plátano una vez más sobre las semillas. Aquella que había crecido un poco más se dobló hasta el piso, pero tomando nueva fuerza comenzó a levantarse para el otro día enfrentar una vez más un cascarazo de plátano. Sucedió que pasando el tiempo, esta semilla iba creciendo y con cada doblez y revés y volverse a levantar en su tallo se iban formando nudos que la fortalecían, hasta que un día las cáscaras de plátano no pudieron doblegarla. Ya en la altura, esta semilla convertida en árbol miraba a las otras que tímidamente esperaban un mejor momento para crecer. La perseverancia y la constancia habían dado su fruto. Ella había crecido y se había fortalecido en la adversidad, porque esas cáscaras de plátano estaban diseñadas para fortalecerle y hacer su tronco más fuerte.
Ahora, esta mujer, de igual manera, con una causa justa, iba delante del juez. Y parece que con cada petición, ella se armaba de más fuerza para venir al otro día, y al otro día, y al otro día. Y ya cansando al hombre, obtuvo lo que quería. La perseverancia tuvo su éxito. De allí en adelante comienza la aplicación de la parábola dicha por el propio Jesús. ¿Y cuáles son las aplicaciones, las verdades espirituales de esta parábola? En primer lugar, Jesús te da esta esperanza. Vas a recibir lo que pides. Vas a recibir lo que pides. Nosotros sabemos que no todo lo que pedimos al Padre, absolutamente todo lo vamos a recibir. Por tanto, hemos de encontrar algunos filtros para saber que nuestra petición va a ser escuchada. ¿No es cierto? ¿Cuáles son esos filtros que usa la palabra de Dios para decir que todo lo que pidamos, pasado por ese filtro, lo vamos a recibir? ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es que debemos orar en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo recibiré. Segundo, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras, en la palabra. Por tanto, nada que sea contrario a la palabra de Dios debe estar presente en nuestra oración. Al menos, no deberíamos tener esperanza que sea respondido. Por eso dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5 que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, tenemos la confianza de que la recibiremos. Ahora, ahí voy, hermano mío. Santiago, dice la palabra del Señor, que otro filtro que debemos tener en cuenta es que debemos pedir no egoístamente. Dice, pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, la palabra del Señor nos dice un requisito más, aunque hay muchos, el que le voy a mencionar, y es pedir con fe. Dice la palabra del Señor que todo lo que pidiéramos, creyendo que lo recibiremos, eso nos vendrá. Entonces, en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, no egoístamente y con fe, son algunos de los filtros que aparecen en la palabra de Dios para decir, mi oración va a ser escuchada si la filtro por allí. Y Jesús dice, si tú filtras así tu oración, lo que pides, lo vas a recibir. Lo que pides, lo vas a recibir. Pero es necesaria la constancia y no desmayar para gozar de ese fruto. La segunda verdad que nosotros encontramos en esta parábola es que nosotros debemos fortalecer la fe mediante la oración insistente. La batalla en oración puede provocar dos cosas. O puede provocar desaliento o fervor espiritual. En el lado negativo, cuando nosotros vamos una vez y la semana que viene vamos otra vez y después de un mes orando por algo las cosas no cambian o empeoran, muchas veces esa batalla en oración nos desgasta y comenzamos a ver la situación como la normalidad de la vida y perdemos la esperanza de un cambio. Cuando la realidad nos domina, cuando la duda nos asalta, cuando el fervor espiritual se apaga, perdemos la batalla. Ahora, tenemos otra alternativa. La alternativa es que mientras pasan los días, nuestra fe se fortalezca más, batallando en oración. Hay ocasiones que no tenemos ya más palabras con las cuales ir a Dios, ¿no es cierto? No, hay veces que ella quiere tirarnos la cáscara del mono. Ya, ya, Rey. Pero, ¿sabes qué? Pues, ya yo voy a orar más por eso. ¿Qué va? Exacto. Ya, porque esto me atormenta. Pero, ¿sabes qué? Nosotros debemos ir al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Y te digo lo mismo. No tengo otra palabra para decirte, no tengo otra forma para presentarme delante de ti, no tengo otra forma de buscarte. Vengo aquí con la misma petición, diciendo, Señor, hazme justicia. Porque yo creo que esto está en tu voluntad.
Y yo creo que tú me has llamado a paz, tú me has llamado a libertad, tú me has llamado a bendición. Y esto no viene de ti. Cumple tu voluntad en mi vida a través de este proceso. Cumple tu voluntad en mi vida a través de este asunto. Pero en tu voluntad glorifícate y cámbialo. Ahora, lo que sucede es que cuando Dios permanece o perpetúa, mantiene la realidad, la circunstancia, hay algo más importante que Dios quiere cambiar. Y es tu corazón. Cuando vamos a Dios en batalla espiritual y las circunstancias permanecen, el que está cambiando en el proceso eres tú. Ahora, Dios puede cambiar las circunstancias así, de la noche a la mañana, porque poder tiene para hacer. Amén. Ahora, nosotros debemos preguntarnos con sabiduría, ¿por qué Dios no lo va a cambiar? Porque hay otras cosas que quiere lograr en ti, que son más importantes que tu paz, son más importantes que tu comodidad, son más importantes que tus sueños hechos realidad. Y es el carácter de Cristo formado en tu corazón. Y cuando esa circunstancia haya cumplido su objetivo en el propósito de Dios, eso cambiará. Amén. Pero nosotros tenemos el poder de prolongar o acortar los desiertos en la vida. En ocasiones el Señor simplemente está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se quiere perfeccionar en tu debilidad. Y cuando nosotros vamos creciendo en esa conciencia espiritual, y cuando vamos creciendo diciendo, Señor, entonces me voy a gloriar en mi debilidad, me voy a gloriar en mi impotencia, me voy a gloriar en mi incapacidad, porque cuando voy así de pobre en espíritu ante ti, tú te glorificas. Y reposa sobre mí el poder de Cristo. Y reposa sobre mí el poder de Cristo. Y entonces voy a esa circunstancia, voy a esa tentación, ya no voy en mi fuerza, sino voy en el poder que viene de ti. Y soy más que vencedor en tu poder. Amén. Entonces, cuando nosotros crecemos en ese conocimiento, el Señor puede cambiar las circunstancias. Ahora, lo segundo que Jesús está diciendo es fortalece tu fe mediante la oración. Lo tercero es espera tu respuesta aunque tarde. Espera tu respuesta aunque tarde. Habrá que esperar, pero Él hará. Amén. A veces el Señor se toma su tiempo, que no es de nuestro agrado. Por lo menos el mío no lo es. El mío no lo es. Nosotros hemos estado para hablar en este tiempo. Nosotros vinimos para que... ¿A quién le gusta? Uno pide, quiere que le dé. Así las cosas. Le cuento algo. El instantáneo. Nosotros vinimos acá a los Estados Unidos bajo un proyecto de plantación de iglesia para Nueva York. Y una vez que nosotros vinimos, yo regresé a Cuba, terminé todas mis responsabilidades y vine para ese proyecto. Cuando fui a hacer la visita por primera vez, y ellos hicieron un perfil y todos nos aprobaron, pero al final de ese seminario nos dijeron, tú estás aprobado, tú tienes esta característica, que bueno, pero no contamos con el dinero. Y entonces yo dije para dentro de mí, hablando con él, ¿cómo puede haber alguien, sinceramente le confieso, cristiano, líder, que me pueda decir a mí, ven, que vamos a hacer un proyecto, yo haga todas esas cosas, vengo para los Estados Unidos, y después que esté aquí me diga, no tengo dinero, y yo tenga que resolverla como, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a ir? Y allí comenzó un proceso de que casi un año, el Señor probándonos, pasándonos por la máquina, por el filtro, logrando cosas en nuestra vida que son necesarias para lo que ha de venir. Pero eso lo puedo decir ahora que estoy saliendo. Pero qué difícil es el proceso, hermano. Qué difícil la espera, el silencio, la dependencia. Yo dije una vez cuando vine una vez que estaba aquí en los Estados Unidos, en los primeros días, yo decía para adentro de mí, esto no lo decía porque sabía que sonaría mal, pero le confieso que esto yo lo pensaba. Yo decía, ya no voy a tener que vivir por fe. Fíjense, hermano, se lo confieso. Dicen, ya no voy a tener que vivir por fe. Porque en Cuba uno vive por fe de un día para el otro lo que va a comer. Y si va a salir a viajar, tiene que ser
Dijiste eso, Sí. por eso me pasaron por el fin. Bueno, Ah. bueno, puede ser. El Señor conoce tu pensamiento. Así. Y yo dije, para un correo que le escribí a un hermano del líder de Cuba que tenemos relación, decía, hermano, nunca en mi vida he usado más la fe para vivir. Nunca antes en mi vida he usado más la fe para vivir. Nunca, nunca, nunca. Porque al menos mientras estaba en Cuba yo sabía para dónde ir. Y si no tenía dónde vivir, me iba para casa de mis padres. Pero llegar acá en una nación nueva y tener que salir de una casa y no tener para dónde ir, y así entre otras cosas, hermanos míos, tuvimos que aprender, y estamos aprendiendo aún, esperar la respuesta de Dios. Amén. Aunque tarde. Era Porque Él es fiel. Él es fiel. Y yo cuento esto con toda franqueza, pero tú también tienes tu pelea. Tú también tienes tu lucha. Tú también tienes tu agonía. Tú sabes también que Dios está demorando para nuestro criterio. Bueno, según nuestro criterio, aunque Dios se demore, espera. Porque eso vendrá. Porque está en la voluntad de Dios. Y cumplido ese propósito específico en su propósito, Él hará. Por último, hermano. Pues si demora, no tardará. Amén, gracias, pastor. Así mismo, aunque demore, no tardará. Espéralo. Habacuc. Dice la última aplicación que quiero mencionarles, es marca la diferencia por la manera en que obtienes tus victorias. Marca la diferencia por la manera en que obtienes tus victorias. Dice la palabra del Señor en el verso finales de la parábola, el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Lo curioso de esta parábola es que, aunque Jesús está diciéndole la necesidad de orar siempre y no desmayar, y le pone por ejemplo la viuda y da promesas como la que hemos mencionado, aún así Él sabe que al pasar el tiempo la fe puede desmayar en algunos. Y dice Él que en el momento más cercano ante su retorno, la humanidad estará viviendo una apostasía espiritual. Si la fe genuina no será característica de mayoría, de muchos. Entonces, Jesús está diciendo, discípulos míos, sean como la viuda, insistentes, perseverantes, guarden la fe, tengan esperanza en la respuesta de Dios, en un Padre amante que les dará justicia. Y aun cuando al pasar el tiempo la fe sea más escasa en la humanidad, ustedes sean entre los pocos, sean de aquellos que pelean en oración, que no pelean en la carne, que no pelean con sus caprichos, que no pelean según su fuerza, sino que pelean, perseveran, luchan en oración. que no golpean al aire. Y que obtienen su victoria en oración. Y que no dejan de orar y de perseverar hasta que no tienen la respuesta a sus peticiones. Oren siempre y no desmayen. Amén. Esa es la exhortación que le tenemos en esta noche. Que cada uno de nosotros seamos constantes en la oración. Yo creo que debemos tener una oración. Vamos a dividirnos un pequeño momento para conversar acerca de este tema, y allí vamos a estar orando también. Pero antes vamos a tener una oración diciendo, Señor, por favor, que esto sea una característica vital en nosotros. Yo voy a pedir al pastor que nos guíe en esta oración, por favor. Bueno, hace como 2 días, si buscan el devocional de Stein, que fue ayer, si yo te mismo texto, si el Señor está llamando a perseverar en la oración y a no desmayar. Amén. Y pedir como que el Señor nos haga justicia. Así es. Si aquel es un juez malo, nuestro Señor es un Dios bueno. Ya vamos. Y lo que quiere es que pidamos, no desmayemos. Así es. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, oh Señor, amándote. Amén. Te amamos, Señor. Sí, Dios. Y porque te amamos, oh Señor, queremos obedecer tu palabra. Y queremos obedecer también en todas tus enseñanzas sobre la oración. Porque nos lleva a intimidad contigo. Porque nos lleva a confiar más en tu amor, oh Señor. Porque podemos amar, porque
tú nos amaste primero. Sí, Dios. Queremos, Señor, que no decaiga el fuego de tu Espíritu dentro de nosotros. Oh Señor, el desierto que transitamos, Padre Santo, es duro, es difícil. Hay sed, hay hambre, hay cansancio. Pero, oh Padre Santo, tú eres quien provee de la fuerza. Amén. Tú eres, oh Señor, que cuando estamos a punto de caer nuestro vuelo, tú como la madre que levanta los polluelos, nos recoges sobre tus alas, Señor. Gloria a Dios. Te pedimos que tú nos levantes cuando estamos decayendo en la oración. Sí, Te pedimos, Espíritu Santo, que cuando no encontremos palabras, no tenemos que pedírtelo porque tú lo haces, pero te damos gracias para que interceda por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor Jesús, también porque estás intercediendo a la diestra del Padre. Amén. Oh Señor, queremos en esta hora interceder inoportunamente, oh Señor, Sí, Dios. interceder constantemente, sin desmayar, por cada uno de los motivos personales, familiares, ya sean de salud, ya sean económicos, ya sean por relaciones familiares, de matrimonio, ya sean por escasez, oh Señor, ya sea por cualquier situación, conflicto, emociones, ansiedades, Sí, Dios. estrés, oh Señor, trabajos. Pero, Padre, también queremos ser persistentes en la oración en las necesidades de tu reino. Oh Señor, ayúdanos a dolernos con lo que se duele tu corazón. Ayúdanos a mirar los campos que están listos para la siega. Ayúdanos a los que no veamos ahora mismo los frutos, a no desmayar, porque a tu tiempo cosecharemos si no desmayamos. Oh Señor, mira los años de nuestra iglesia. Sí, Dios. Mira, como dice el pastor David, tú has querido que formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ve nuestra perseverancia y te damos gracias por este remanente aquí en esta noche. Que a través de los que estamos aquí reunidos continuemos, oh Señor, orando, intercediendo por los que no están, intercediendo por el crecimiento espiritual en santidad de los miembros de esta iglesia, intercediendo por los que ya tú has llamado a vida eterna en Cristo Jesús, oh Señor, para predicarle tu palabra. Ayúdanos a perseverar, oh Señor, para que venga tu reino. Que Amén. más y más personas conozcan de tu amor en sus corazones, oh Señor. Ayúdanos a no perseverar en esa tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a pedir en el nombre de Jesús, Sí, Dios. a pedirte por tu reino, oh Señor, que es tu voluntad. Venga tu reino, oh Señor. A pedirlo con fe, a perseverar, oh Señor. Y no solamente a pensar en nosotros egoístamente, sino pensando en los demás, en aquellos que no tienen la esperanza, la fe en Cristo. A pensar, oh Señor, en tus cosas. A pensar, oh Señor, en hacer tu voluntad. A pensar, oh Señor, en poner nuestros dones a tu servicio. Sí. A pensar, oh Señor, que no somos nuestros, sino tuyos. Gracias sobre gracias, oh Señor. Y abre nuestros ojos espirituales a través de esta serie. Continúa usando por el poder del Espíritu Santo nuestro hermano pastor Darwin, oh Señor. Continúa usando todos estos guerreros de oración que estamos aquí en esta noche y que debemos salir de aquí dispuestos a continuar batallando de rodillas delante de tu presencia para que nos hagas justicia. Te lo pedimos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.